Analizaremos a continuación los estados de la materia y los cambios de estado. Básicamente conocemos que los estados de la materia son sólido, líquido y gaseoso. También está el estado de plasma. Y lo que se requiere para poder pasar de un sistema o de un estado de la materia a otro, lo que se va a requerir es un intercambio energético. En la medida que yo le aporte energía al sistema, conseguiré que pase del sólido al líquido, al gas y al plasma, y en la medida que yo le quite energía al sistema, los cambios serán inversos. Dentro de los cambios clásicos que tenemos de estado, tenemos que cuando un sistema pasa del estado sólido al líquido, ese cambio de estado se denomina fusión. Y el proceso inverso de pasar de líquido a sólido se denomina solidificación. Es decir, cuando se derrite un hielo o cuando se congela el agua, fusión y solidificación respectivamente. Por otro lado, cuando el líquido pasa a estado gaseoso se denomina vaporización, cuando el agua está hirviendo es una vaporización, y el paso del estado gaseoso al líquido es una condensación, que tenemos el caso de la tapa de la tetera que vuelve a juntar vapor, o los vidrios que se empañan en invierno. Luego tenemos, del estado sólido se puede pasar al gaseoso mediante un proceso denominado sublimación, no siempre fácil, dependerá de las condiciones de presión y temperatura que podamos tener en el sistema para que esto suceda o no. Y el paso del gaseoso al sólido se denomina sublimación inversa. Estos cambios de estado entonces van a requerir cierta energía. Esta energía requerida va a depender de la sustancia en particular que se trate, y en lo referido a la sustancia, cuál es su geometría y cuáles son el tipo de uniones intermoleculares que pueden haber, que esto lo estudiaremos más adelante. Entonces, una cosa es pensar en una molécula como podría ser un metal o como podría ser el helio, en donde en el estado sólido la estructura que va a formar es como si fueran pelotitas apiladas una al lado de la otra simplemente. En tanto que si la geometría molecular es como la de la molécula de oxígeno, que el oxígeno presenta una molécula biatómica, este ordenamiento de una molécula al lado de otra ya no trae esta forma tan regular de pelotitas ordenadas, sino que modifica la forma por esta otra estructura. De igual manera, tenemos el dióxido de carbono, por ejemplo, que está formado por un átomo de carbono y dos de oxígeno. Esta molécula, cuando en el estado sólido, que sería el que conocemos el hielo seco tiene una estructura cristalina similar a esta que vemos aquí en este esquema simplificado. Para el caso del agua, la geometría es distinta, ya no es una molécula lineal, sino que tiene la forma más bien como una V o como un Mickey, en este caso cabeza abajo, que cuando trata de solidificar, como veremos en el video enseguida, se tiene una estructura de este tipo con muchos hexágonos en el interior y con muchos espacios vacíos en el interior. Y por último, en otros casos, por ejemplo el cloruro de sodio, que es una estructura de tipo iónica, se forma un empaquetamiento similar a este que podría ser acá, pero las uniones son de otro tipo, son uniones de tipo iónica, en donde resulta bastante más difícil poder separar esta molécula, por lo que necesito, por ejemplo, para el caso del cloruro de sodio, una temperatura de 800 grados Celsius aproximadamente para que se produzca su fusión.